Hola, soy médico residente de cirugía pediátrica del Hospital Guillermo Almenara y el tema a tratar es estenosis hipertrófica del píloro. Esta se define como una enfermedad evolutiva caracterizada por la hipertrofia e hiperplasia del músculo pilórico que provoca estenosis a nivel del canal pilórico, como se observa en la imagen. Se dice que se presenta en alrededor de 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos y tiene un predominio masculino marcado con un rango de 4 a 1. Es frecuente en el paciente primogénito, producto de madre primeriza y nacido por cesárea. Se ha observado en algunos estudios que hasta corresponden hasta el 30% del total. La mayor incidencia en lactantes es en el grupo sanguíneo B y O y hasta en el 95% de los casos se va a presentar alrededor de las 2 a 12 semanas de edad con un pico máximo entre las 3 y 5 semanas. En cuanto a su etiopatogenia, la hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares a nivel de antro y píloro va a causar un crecimiento anormal del mismo con compresión de la mucosa. Esto causa una obstrucción de la luz, ocasionando toda la sintomatología que posteriormente revisaremos. En cuanto a la etiología, es multifactorial. Se han visto involucrados factores genéticos, factores extrínsecos, dentro de ellos, por ejemplo, el uso de eritromicina en la madre, consumo de talidomida, factores obstructivos como sondas o pólipos a ese nivel, factores hormonales, factores relacionados con las células musculares, factores de crecimiento celular, factores de proteínas de la matriz extracelular y factores de inervación también. En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a hacer uso de la historia clínica, la examinación del paciente, exámenes de ayuda diagnóstica tipo imágenes o laboratorio incluso. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos una tríada clásica caracterizada por vómitos no biliosos, la palpación de la oliva pilórica y ondas peristálticas visibles. Sin embargo, esta tríada se observa solo en alrededor del 25 a 30% de los pacientes. En cuanto a los vómitos, que es el principal síntoma de esta enfermedad, tenemos características especiales. Estos vómitos son vómitos en explosivos, en proyectil, vómitos en escopetazo. Son vómitos de contenido lácteo. Muy pocas veces vamos a encontrar un vómito bilioso. Entonces, generalmente son vómitos no biliosos y pueden tener otras características si se asocian a otras patologías como gastritis o esofagitis, en que podemos encontrar un vómito con algunos rastros borráceos, ¿no? Se presentan posterior a la lactancia, más o menos entre media hora a una hora posterior a la misma, y posterior a ello también vamos a encontrar un paciente con un apetito voraz, un paciente irritable en el que llamamos el vomitador hambriento. Si no hay un diagnóstico y tratamiento adecuado o hay una demora en acceso a las entidades de salud, pues vamos a poder tener algún paciente más complejo con algún compromiso del estado general ya, tipo deshidratación, desnutrición o alteraciones del sensorio, incluso de acuerdo a la gravedad del compromiso. Con respecto al examen físico, vamos a tener la presencia de las citadas en la tríada clásica, que son las ondas peristálticas y la palpación de la oliva pilórica. Las ondas peristálticas van a ser de característicamente presentadas de izquierda a derecha, nacen alrededor del hipocondrio izquierdo, van hacia el epigastro y desaparecen hacia el hipocondrio derecho. Y la palpación de la oliva pilórica, que en realidad las tasas de posibilidad de palpar la oliva van entre el 50 y 80%, y va a depender mucho de la condición del paciente en ese momento. Corresponde al músculo hipertrofiado, básicamente al píloro hipertrofiado, y su nombre proviene de que la similitud de la palpación con la de una aceituna, ¿no? Se ubica para buscarla en el cuadrante superior derecho por debajo del hígado palpable y lateral al borde de los rectos. En la imagen se ve demarcado más o menos dónde sería la situación para la palpación de la oliva pilórica. Entonces mencionaba que la palpación de los mismos y la observación incluso de las ondas peristálticas van a requerir tener un paciente relajado y las condiciones adecuadas. Entonces tenemos que, por ejemplo, algunas recomendaciones como que el bebé se examina mejor desde la derecha, haciendo una leve presión con los 3 primeros dedos de la mano en dirección cefálica, y la palpación de un paciente pues que no está relajado, que está llorando, irritable, requiere probablemente una palpación más firme. El examen nos va a develar una masa alargada, lisa, dura, por ello similar a la consistencia y tamaño de una aceituna, de alrededor de 1 a 2 centímetros de longitud. Al identificar la sospecha de una oliva pilórica, el examinador debe intentar palpar los bordes de la masa para evitar confundirlos con, por ejemplo, el reborde hepático o algún músculo contraído. Entonces en la imagen observamos más o menos las características de una palpación adecuada. En la parte en general del cuadro clínico del paciente, como mencionábamos, si hay mayor compromiso del estado general, pues vamos a encontrar algunas otras manifestaciones, como dentro de ello la desnutrición, la deshidratación. Entonces podemos encontrar un paciente con fontanelas hundidas, con ojos hundidos, con signos de resequedad en las mucosas,
distensión a nivel epigástrico, disminución del flujo urinario y todo lo que provendría ya de las manifestaciones de deshidratación o desnutrición, no propiamente el cuadro en sí, ¿no? No es que todos los pacientes van a desarrollar estos síntomas, sino aquellos que ya tienen un cuadro más complejo. En los niños, además, que tengan alteraciones del sistema nervioso central, pues probablemente no vamos a encontrar una sintomatología clásica. El vómito puede ser no en proyectil, o en los niños también con malformaciones gastrointestinales, pues un episodio de vómito, la primera sospecha probablemente no va a ser la estenosis hipertrófica, sino algún cuadro obstructivo o adherencial posterior a una cirugía, ¿no? Y en los casos de pacientes prematuros, por ejemplo, los síntomas pueden ser un poco más leves o larvados, ¿no? Con un vómito menos fuerte, el apetito menos voraz, el peristaltismo menos exagerado, muy poco visible, y los criterios del criterio ecográfico diagnóstico también van a variar. En menos del 2% de los niños, como mencionábamos, el vómito puede tornarse bilioso también. En cuanto a los exámenes de ayuda al diagnóstico de tipo imagenológico, tenemos la radiografía, en el que vamos a observar básicamente una cámara gástrica notablemente dilatada, generalmente por debajo del E2, moteado a nivel de antro gástrico, que va a sugerirnos la presencia de contenido con difícil pasaje hacia el resto del intestino, y poco aire en el resto del intestino, el del intestino también producto de la obstrucción, ¿no? En cuanto a la ecografía, vamos a tener tal vez los criterios más conocidos de la hipertrofia de píloro, una mnemotecnia que podemos relacionarlo con el píloro 3.1416, y tenemos entonces que los criterios son longitud de píloro de 15 a 19, mayor a esto, es decir, ¿no? Longitud de píloro mayor a 15 a 19 milímetros, engrosamiento muscular mayor a 3 o 4 milímetros y diámetro pilórico mayor a 10 a 14 milímetros. Además, en pacientes prematuros, como mencionábamos antes, estas medidas van a ser menores, ¿no? Se dice incluso que con un grosor mayor a 2 milímetros o una longitud mayor a 10 milímetros para hacer el diagnóstico de estenosis hipertrófica. Y en cuanto a los signos indirectos, tenemos signos de lucha con un estómago peristáltico, signo de la sombrilla o retardo del vaciamiento gástrico, ¿no? Producto de la obstrucción. En cuanto a los exámenes de ayuda de laboratorio, tenemos que es frecuente encontrar en el paciente vomitador una alcalosis metabólica hipoclorémica con o no hipopotasemia. Entonces tenemos alteración de estos electrolitos, descenso del sodio, potasio, cloro y la alcalosis que puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Además, alrededor del 10 al 50% de los pacientes presentan hipocloremia y en pacientes con diagnóstico más tardío, con un cuadro, como mencionábamos, con mayor compromiso, la reabsorción de sodio que se intercambia con potasio va a incrementar la hipocalemia. Y en casos mucho más graves, incluso este mecanismo comienza la retención de potasio que se intercambian con hidrogeniones, ocasionando una acidura paradojal. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces como primera posibilidad vamos a tener siempre la mala técnica alimentaria, ¿no? O la presencia de reflujo gastroesofágico. Algunos otros cuadros obstructivos como una membrana antral, hiperplasia suprarrenal, vómitos por otras causas como neurológicos, por ejemplo, o las causas de una estenosis o atresia duodenal también. Dentro de ellos, por ejemplo, un páncreas anular, una membrana duodenal, y ya otros cuadros más complejos como vólvulos, ¿no? Entonces, este es un gráfico que nos dice más o menos, por ejemplo, en un paciente de alrededor de 6 semanas, vomitador, de características no biliosas, entonces nuestra primera opción siempre va a ser la estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Sin embargo, un pacientito ya de mayor edad, un poco mayor hacia las 6 semanas, la primera posibilidad va disminuyendo porque veíamos que el pico es entre las 3 y 5 semanas, entonces el pico vendría ya a iniciar, por ejemplo, otros cuadros como intususcepción, y el reflujo gastroesofágico va a tener un pico en las primeras semanas más bien y va disminuyendo con respecto al crecimiento del niño, ¿no? En cuanto al tratamiento, debemos tener en claro que el momento en realidad depende del estado del paciente. El momento de la intervención quirúrgica que vamos a ver es el tratamiento finalmente de esta enfermedad. Se debe dar cuando el niño esté en las mejores condiciones, sin trastornos electrolíticos y un paciente adecuadamente hidratado. La corrección de la alcalosis se debe realizar previa a la cirugía, ya que la alcalosis se ha asociado incluso con mayor riesgo de una apnea postoperatoria, ¿no? También asociada a la edad del paciente, por ejemplo. En cuanto al tratamiento, entonces, las medidas del tratamiento médico es que una vez hecho el diagnóstico,
pues el paciente debe iniciar el ayuno, podría colocarse un drenaje gástrico tipo una sonda nasogástrica, y la hidratación adecuada, hidratación parenteral teniendo en cuenta las necesidades basales, el déficit previo del paciente, las pérdidas asociadas y también la condición del paciente, ¿no? Corrección del medio interno, como se decía, se debe procurar la estabilidad del paciente previo a pensar en una sala de operaciones. La posición semisentado, para tratar un poco la presencia de vómitos como sintomatología recurrente, y se ha planteado en algunos casos el uso de sulfato de atropina. Sin embargo, sabiendo que el principal manejo de esta enfermedad es manejo quirúrgico, debería quedar esto, puesto que no hay estudios que lo confirmen totalmente su utilidad, debería quedar para pacientes que tengan contraindicada la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces decíamos que el manejo de esta enfermedad es principalmente quirúrgico. Dentro de ellos tenemos opciones como la laparotomía, laparoscopía, abordaje periumbilical o dilatación con balón incluso. Pero la más utilizada en nuestro medio es probablemente la laparoscopía y la laparotomía, ¿no? Tenemos entonces en la laparotomía, por ejemplo, lo que vemos en las imágenes, pues primero se hace una incisión a nivel supraumbilical derecho, se localiza la zona del píloro, se realiza una incisión a ese nivel y con una pinza especial llamada pinza de Benson se separan las fibras musculares hasta que observemos que se llega hasta la mucosa. Y en esto consiste la pilorotomía, que es la cirugía específica de manejo de esta enfermedad. Como mencionábamos, hay otras opciones también. En cuanto al manejo postquirúrgico, entonces en general es una cirugía que debería permitir el inicio de una alimentación oral en un rango corto, ¿no? El mismo día del postoperatorio incluso. Se recomienda una analgesia adecuada, posición antirreflujo del paciente, y luego de iniciar probando una tolerancia con suero glucosado, se puede comenzar ya la alimentación con leche en intervalos crecientes. Si se produce una perforación de la mucosa durante la cirugía, entonces se indica que podría retardarse el inicio de la vía oral hasta 3 días, y si la perforación pasa inadvertida y no se sutura, pues probablemente el paciente va a cursar clínicamente ya con un abdomen agudo que va a requerir una intervención quirúrgica nuevamente, ¿no? Ahora, es también necesario tener en cuenta que es frecuente la incidencia de regurgitación postoperatoria en los niños, que puede llegar incluso hasta en el 50-80%, y es esperable dentro de los 5 días posteriores a la cirugía. Así que no debería retardar el inicio de la nutrición de la vía oral, simplemente tener en cuenta que esto es frecuente, la presencia de un síndrome emético posterior persistente a la cirugía, pero si ya persiste por más de 5 días, una semana, entonces ameritaría pues una evaluación. En cuanto a las recomendaciones para un inicio de vía oral posterior a la cirugía, pues tenemos varias, pero en general se recomienda un inicio pronto y en escalado, ¿no? Entonces mencionan por acá, por ejemplo, después de un ayuno, iniciar con suero glucosado, después de ello progresar a leche materna, y la progresión cada 2 horas. En este otro esquema tenemos una progresión de cada 3 horas, y en otra se da la progresión a demanda, ¿no? Entonces, con respecto a las complicaciones, tenemos complicaciones preoperatorias propias del curso y los síntomas mismos de la enfermedad. Entonces hablamos de un mayor compromiso del estado general con desnutrición, deshidratación, acidosis, podría haber incluso choque, broncoaspiración. Las complicaciones intraoperatorias, dentro de ellos las más frecuentes, la broncoaspiración, la perforación duodenal, que sería, como mencionábamos, incluso causante de un reingreso a sala, y complicaciones postoperatorias como la persistencia de vómitos por una pilorotomía incompleta, pero teniendo el reparo que mencionaba anteriormente, que es probable que el paciente persiste con vómitos incluso más o menos unos 5 días posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la observación del cuadro clínico general del paciente, podríamos ir determinando si son producto de la evolución normal del postoperatorio o podría tratarse de una pilorotomía incompleta. Prolongación de la emesis postoperatoria, infecciones del sitio quirúrgico o dehiscencia de la herida, o la presencia de una hernia a ese nivel.